Ahora les ruego que abran sus Biblias. Vamos a escudriñar la palabra del Dios viviente, de aquel que todo lo puede. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el segundo libro de la epístola escrita por el hermano, por el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de yo soy el que soy, el Dios viviente. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a leer otro versículo, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 25. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24 al 25. Dice así la palabra del Señor: de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bendito sea el Señor por esta palabra. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, porque tenemos mucho que estudiar en esta mañana. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 6, del 1 al 5. Josué 6, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Un ratito. Del 1 al 5, dice así la palabra del Señor, en el libro de Josué, capítulo 6, del 1 al 5. Dice así, el yo soy el que soy. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas yo soy el que soy, dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días.
Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca y del Espíritu. Y del 7º día, vamos a leer de nuevo en el 34. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bendito sea el Señor por esta palabra. Mis queridos hermanos, ya, ¿qué es lo que hemos leído en Corintios, hermanos? ¿Qué es lo que hemos leído en Corintios? Dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que vivimos totalmente en una guerra, en una total batalla, nosotros. No sé si alguien habrá ido al cuartel de ustedes, los que están escuchando. Algunas mujeres también van. Cuando usted va al cuartel, inmediatamente le pasan una pequeña instrucción y luego le entregan las armas con las que usted va a ser preparado para en momentos de guerra. Para cuando toque defender la patria, usted esté preparado para la batalla, para la guerra. Le entregan un arma, le enseñan a utilizar el arma, le enseñan, le dan la armadura donde te cuelga la caramañola, le dan el casco, le dan una pechera, en fin. De la misma manera, ellos pasan a ser soldados de la patria, los que prestan el servicio militar. Nosotros, dice aquí la palabra, pues aunque abundamos en la carne, no militamos según la carne. Sabemos que nosotros estamos viviendo en un cuerpo corruptible que se llama carne, nuestro cuerpo físico, pero no militamos según la carne, dice Pablo aquí. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios en espíritu, alma y cuerpo, porque creemos en un Dios tribuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice aquí, pues entonces nosotros militamos según la carne, pero no tenemos que obedecer a la carne. Es lo que nos quiere decir Pablo aquí en esta epístola. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces nosotros nos hemos entregado al Señor, hemos aceptado al Señor Jesucristo en algún momento, y usted pasó a ser un soldado de Jesucristo. Usted es un soldado de Dios. Hemos pasado a ser guerreros del Señor. Entonces el Señor no nos abandona, el Señor no nos ha dejado solos, hermanos. Nos dio armas para que sepamos hacer guerra en la vida espiritual, la cual nos debemos en obediencia a Jesucristo. Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas que el Señor nos ha entregado a nosotros, que nos ha dado para hacer frente a los espíritus malignos, no son armas como un cuchillo, como un revólver o una pistola, que hacen daño a la carne, mata la carne, pero no mata el espíritu, no mata el alma. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta
que las armas que Dios nos ha entregado a nosotros para hacer batalla, para hacer guerra, son armas espirituales. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, ¿dónde usted debe llevar esas armas? ¿Dónde las lleva las armas? No la lleva en el cuerpo, no la lleva en el alma, porque el alma simplemente es el lugar de batalla, el campo de concentración de las batallas, de las guerras. Es ahí la mente, porque la mente es función del alma, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que hay ahí en su mente, que no le permiten pasar del lugar santo al lugar santísimo. Hay fortalezas espirituales. Esas fortalezas espirituales se llaman orgullo. A veces se llaman recuerdos recurrentes del pasado. A veces se llaman venganza. A veces se llaman odio. A veces se llaman rencor. Entonces esas fortalezas están ahí en su mente. No puede usted pasar más allá, no puede derribar esas murallas de contención que el diablo, el enemigo, pone ahí para que usted pueda orar, para que usted pueda tener una fluida conversación con nuestro Dios. A veces usted quiere orar y se le pasan infinidades de pensamientos y termina diluida la conversación con Dios. Termina diluida la oración con Dios. Porque hay esas fortalezas que el enemigo está ahí conteniendo en su mente de usted. En la mente de cada uno de nosotros. Cuando no tenemos la comunicación con Dios. Es por eso que debemos prepararnos y aprender a utilizar las armas que el Señor nos ha dado. Él no nos ha abandonado. Nosotros somos soldados de Jesucristo, pero necesitamos armas. Necesitamos utilizar, aprender cómo vamos a utilizar las armas que Dios nos ha dado para hacer frente en cada batalla. En Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra. Usted va a ir aprendiendo mediante va escudriñando la palabra, se va alimentando y va fortaleciendo su espíritu para poder vencer en cada momento los obstáculos espirituales que hay. Así como se vencen los obstáculos físicos para llegar a un determinado punto de la ciudad, a veces va en moto, a veces va en vehículo de 4 ruedas, en bicicleta, no sé, pero usted tiene obstáculos. A veces tiene que esperar con paciencia que el tráfico se renueve de nuevo, o tiene que desviar, pero de alguna manera usted no tiene que rendirse porque tiene que llegar a ese punto de destino donde es la meta de llegada. De la misma manera, el Señor nos dio las armas para que podamos vencer al enemigo, así como Él la venció, crucificando su sangre, crucificando su carne en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Esa mente altiva, esa mente orgullosa, esa mente que tiene argumentos, siempre tiene algún motivo y alguna justificación en su alma, en su mente dice, no, es que no puedo ir porque primero tengo esto que hacer, esto tengo que hacer, lo dejaré para el otro domingo lo deja para el otro domingo, y usted se va deslizando y se va dejando arrastrar con las corrientes. Esas son fortalezas, esas son mentes altivas, esa mente es altiva de orgullo que no deja, que no reconocer el terreno, no deja reconocer su maldad, no deja reconocer su pecado. Ahí la mente altiva, ahí el orgullo de la persona. Está usted con fortalezas espirituales en su mente. Le habla de la palabra del Señor y rechaza la palabra del Señor. Dice, no, eso ya lo escuché, eso ya lo sé. No, ¿qué mensaje frío? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Se desanima, fortalezas de desánimo.
fortalezas de orgullo, fortalezas de envidia, fortalezas, tantas infinidades que hay ahí, murallas de contención, para que usted no tenga relación y pueda usted ser un fracasado en la batalla, un vencido por el enemigo, por nuestro adversario que es Satanás. Él se encarga de eso. Él se encarga de eso. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando esos pensamientos negativos llegan a nuestra mente y no quieren que oremos, no quieren que nosotros vamos a la iglesia? Entonces, inmediatamente, una de las armas que Dios nos ha dado para vencer es la oración. La oración. Inmediatamente llevamos cautivo ese pensamiento a la cruz del Calvario y le damos muerte de cruz ahí, expulsando a todos esos espíritus. Y la muralla de contención va a caer. Esa fortaleza va a caer y usted va a poder comunicarse con el Señor. Va a ser liberado de eso. Por eso está diciendo aquí la palabra del Señor, derribando argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esa obediencia mala tiene usted que castigar, tiene usted que hacer huir mediante la obediencia. ¿A quién? A Cristo Jesús. Ese pensamiento va a escapar de su mente. Esa muralla va a ser derribada. ¿Se da cuenta? Entonces, estando pronto para castigar, dice, toda obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Se da cuenta? Vamos a ir un ratito a Juan 24, 25. Juan 12, capítulo 12, dice aquí. De cierto os digo, dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cómo podemos relacionar esto en nuestras vidas? Si tenemos esas armas que el Señor nos ha dado, usted no está dando mucho fruto, usted no está agradándole al Señor, no está aprendiendo. Es una semilla, es una semilla que todavía no ha reventado el cascarón, está entumecido todavía, no tiene las ganas de servir al Señor, porque hay pecado. Su mente tiene fortaleza, tiene ese sarro todavía que no ha limpiado con la sangre de Cristo. Por eso no está dando mucho fruto. Esas murallas de contención que hay ahí no han sido derribadas, como las murallas de Jericó. ¿Cuál fue lo primero que Dios le dijo a Josué para conquistar la tierra prometida? Para llegar a la tierra de Canaán, lo primero que ellos tenían que hacer era conquistar a Jericó, esa ciudad amurallada. Vamos a Josué. Vamos a Josué.
ha dado, podemos derrumbar las murallas. Podemos derrumbar las murallas. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nadie entraba ni salía. Era una ciudad totalmente amurallada. La arqueología, estudiando las arqueologías, mis queridos hermanos, han descubierto que Jericó era una ciudad impenetrable. Nadie podía entrar ni salir de esa. De esa misma manera está nuestra mente. No puede recibir palabra del Señor y tampoco puede salir palabra del Señor, palabra de amor. No puede usted predicar el Evangelio, no puede usted recibir el Evangelio, porque tiene una ciudad como Jericó ahí adentro de su mente, en su alma, está amurallada. La semilla tiene que reventar para dar fruto por medio de la fe, por medio de las armas que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Se da cuenta? Tenemos ahí nuestra mente entumecida totalmente, llena de murallas, llena de seguridad que nuestro enemigo, el adversario, el diablo, pone en nuestra mente. Cada pensamiento justificativo en nuestra mente, argumentos. No podemos nosotros recibir palabra porque nos vamos a acobardar o vamos a criticar al predicador o nos vamos a cansar del mensaje. Son murallas que Satanás está poniendo en la mente para que usted no reciba. Y al no recibir, tampoco puede salir de ahí de adentro. No puede salir de su interior palabra de bendición, palabra buena, palabra de cariño, de respeto, de amor, de bendición para los demás. No puede salir porque está trancada su mente. Ahorita vamos a leer dentro de un rato cómo Dios nos enseña a utilizar las armas para derribar esos argumentos, para derribar esas murallas, así como se derribó la muralla en Jericó y tomaron los hijos de Israel a Jericó. Por eso dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas yo soy el que soy de los ejércitos, digo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? El Señor en esta mañana ya te está entregando esa ciudad, la tierra prometida, para que nosotros conquistemos esa tierra con las armas que Él nos ha dado. Para que esas murallas sean derribadas con las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que aprender a usar las armas. Tenemos ahí en nuestra mente 1000 dificultades para poder hablar del Evangelio, para poder presentarnos ante la sociedad, ante las amistades, diciendo: yo soy cristiano, yo acepté a Cristo como mi Salvador, por lo tanto ya no puedo participar de las obras infructuosas que el mundo me ofrece. ¿Por qué? Hay murallas de vergüenza. A veces se avergüenzan. Y Dios dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Pero hay muchos hermanos que no están declarando que son hijos de Dios, que han aceptado a Cristo como su Salvador. Ahí tienen una muralla, ahí tienen una fortaleza. Les está conteniendo ahí, se está conteniendo ahí. No está avanzando espiritualmente. Nosotros somos llamados para avanzar espiritualmente, para ser vencedores en Cristo Jesús. Dios no nos ha llamado para ser hijos del fracaso. Tenemos que ir positivamente en Cristo Jesús. Mas yo soy el que soy, dijo a Josué: mira, dice, yo he entregado en tu mano a Jericó. Él nos ha entregado
Seguida vamos a ver cuáles son esas armas y cómo las debemos utilizar las armas. Dice aquí, nos entregó. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Sus varones de guerra nos los entregó. Ahí dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma, hay un espíritu maligno que gobierna otros espíritus. Hay un líder ahí adentro que lideriza a los otros subordinados de él. Hay un rey que está liderando en tu corazón del alma, en tu mente, está liderando a alguien que no es del Espíritu Santo. Es enemigo nuestro, que no permite que usted reciba la palabra del Señor. Él no va a permitir jamás de que salga palabra de bendición de usted, de su interior. Porque si usted va a bendecir a alguien, a él no le va a gustar. Al bendecir usted, esa muralla ha sido derribada. Esa fortaleza ha sido derribada. Jericó era una ciudad bien fortalecida. No se podía entrar ni salir. Por eso fue que el Señor la entregó con su poder. Se la entregó a los hijos de Israel. Dice así la palabra del Señor. Él entregó a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cae el rey y caen toditos los demás y salen en masa de ahí, porque Cristo lo venció. Y así nosotros tenemos el poder para vencer todo esto. ¿Cómo podemos vencer? Aquí empieza la gloria de Dios. Aquí empieza nuestra victoria en el versículo 3 del capítulo 6 de Josué. ¿Cómo podemos hacer? Para reconocer el terreno que tenemos ahí, donde el enemigo está morando, donde el enemigo está reinando en su mente. ¿Cómo podemos hacer? El Señor le dijo: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad. Una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Qué tiene que hacer el guerrero de Dios, el soldado de Cristo? Rodear la tierra donde está gobernada por el enemigo. Rodear con su Espíritu Santo, reconocer cada centímetro, cada metro cuadrado de esa tierra. ¿Y qué tiene que hacer? Con las armas que el Señor nos ha dado. Vamos a Efesios 6:14 para que tengamos idea de cómo debemos manejar las armas del Señor. Esas armas que Él nos ha dado para tener victoria en Jesús. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Efesios 6. Desde el 13 vamos a leer, hermano. Desde el versículo 13. Efesios capítulo 6, verso 13. Dice así la palabra del Dios viviente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Se da cuenta, hermano, cómo usted va a derribar esas fortalezas, esas murallas de contención que aquí no le dejan y no le permiten a usted entrar en la mismísima presencia del Señor, y usted está fracasando en la vida espiritual? No está creciendo, no está tomando la experiencia de tener una vida plena en Cristo, gozarse en Jesús de Nazaret en medio de los problemas que tenemos, sabiendo que tenemos un Jesús que nos está consolando en justicia. Usted tiene que aprender a ser justo.
Tenemos que aprender la justicia de Dios. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos, justificándonos a nosotros mismos, y nos estamos queriendo engañar. Quizás nosotros nos engañamos, pero a Dios no podemos engañar. Usted tiene una seguridad falsa de salvación, creyendo que está haciendo lo justo, pero la justicia no está en Cristo Jesús. Usted no la está entendiendo. Por eso dice, ceñid vuestro lomo, ¿con qué? Con la coraza de justicia. Dice aquí. ¿Se da cuenta? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa es una, para poder derribar esas fortalezas que usted tiene en la mente. El justo por la fe vivirá, dice el Señor. El justo por la fe vivirá. Esa es otra arma que el Señor nos ha dado. Vamos a ir bajando un poquito. Dice así el 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Se da cuenta? Para ser vencedor de esas murallas, para derribar esas murallas que usted tiene en su mente, que son fortalezas que no le permiten a usted recibir palabra, nunca tiene la disposición en su corazón de escuchar un mensaje bíblico, sea por radio, sea por televisión, o sea en la iglesia, mediante un predicador que es mandado por el Señor. Nunca le va a llegar el deseo, porque hay esa muralla, hay esas fortalezas espirituales que pone el enemigo, y está bien cerrada su mente, como las murallas de Jericó. Jericó estaba bien seguro. Según ellos era impenetrable físicamente, carnalmente era impenetrable. Según la teología era así. Él no podía entrar a Jericó. De la misma manera, la palabra del Señor no puede entrar en su mente si usted no toma las armaduras del Señor. El apresto del Evangelio, las sandalias de Jesús. ¿Cuál es el apresto del Evangelio? Palabra. Usted tiene que aprender a leer la palabra del Señor, a tomarla y atesorarla en su corazón. Es una arma, la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Está, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo va a tener paz usted ahí en su mente? ¿Cómo va a tener paz en su corazón, hermano? Si todavía usted no ha pedido perdón a la persona que ha ofendido, usted todavía tiene raíz de amargura en su corazón, usted tiene deseo de venganza en su corazón, alguna persona, algún hermano no le cae bien, no se habla quizás con su hermano carnal o con su hermano espiritual, se miran de reojo. Eso no es muy bueno. Tenemos que aprender a estar en el apresto del Evangelio de la paz. Para tener paz con Dios, primeramente usted tiene que tener paz con los hermanos aquí en la tierra, paz con su familia, tranquilidad, la paz que solo Jesús puede dar. Son armas que el Señor nos está enseñando a utilizar para derribar esas murallas, esas fortalezas que hay en nuestra mente, porque la mente es función del alma. Y en el alma, que es una región celeste, nosotros tenemos dos regiones celestes, por si acaso. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y donde opera Satanás es en esas dos regiones celestes, el espíritu y el alma. Es por eso que nosotros debemos estar con Cristo unidos. En Cristo Jesús somos un solo espíritu para poder ser vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que tenemos que aprender, hermano. Por eso estamos leyendo las armaduras. Son 7, por si acaso. 7 armaduras que el Señor nos ha puesto. Y son 7 espíritus de Dios. Son 7 ojos de Dios. Él todo lo ve desde los cielos. Él llena la tierra con su luz. Nada podemos hacer en su escondida de Él. Nada, absolutamente. Por eso estamos viendo.
y calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Alguien tiene paz ahorita en su corazón? ¿O tiene problemas con su hermano? Si tiene problemas con su hermano, no va a conseguir esa paz. No la va a conseguir. Si tiene problemas con su esposa, hable con su esposa y entréguenle al Señor, que es todopoderoso, ese pecado, esa molestia de su corazón. Vaya a la cruz del Calvario, de muerte de cruz, confesándola ahí, y Él es bien y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Haga que esa sangre del Señor fluya en su interior, fluya en su alma, y vaya limpiando cada rincón donde usted tiene esa costra que no ha reventado, y es por eso que no da fruto como el trigo. Nosotros somos una semilla que Dios nos ha llamado a dar frutos. De lo contrario, nosotros no vamos a poder dar fruto, como dice en su palabra en Juan 12, 24, 25. El trigo tiene que reventar su cascarón. Es como el huevo. El huevo tiene un tiempo determinado que está empollando, y si no revienta el cascarón, no van a hacer el pollito de nuevo. Usted tiene que quebrantarse en el Señor para reventar el cascarón, para sacar esa costra que hay en nuestra alma. Dios nos llama al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Usted tiene que reventar, tiene que quebrantarse. Al quebrantarse, usted está derribando esas murallas de contención, esos argumentos que se levantan en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor, esos argumentos que le pone usted excusas para no asistir a la iglesia, para no ir a los ayunos. Siempre el enemigo le va a poner ahí una muralla. No puedes ir porque tenés todavía lo alto, no puedes ir porque tenés que terminar, te van a visitar ahora. Estás esperando visita, tenés que poner bien tu casa. Recién arregla su casita por ahí, por donde miran. Pero ¿qué de lo demás? ¿Qué de lo demás de atrás de los roperos, el techo? ¿Cómo está nuestro rancho? Así está nuestra vida. Hay costra, hay sociedad, murallas, argumentos que se levantan en contra de la palabra del Señor. Tenemos que limpiar. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Llevando todo pensamiento y argumento que se levanta en contra de Dios cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, dice la palabra. Así se vence. Así vamos a tener una vida plena en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por tanto, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Se da cuenta? Es otra arma. El escudo de la fe. ¿Cómo se pone el escudo? La mano izquierda y el arma está acá. Estamos en guardia, esperando los dardos del enemigo, y le ponemos el escudo de la fe, porque yo soy hijo de Dios, transformado para Cristo Jesús. Yo le sirvo a Él, por lo tanto Satanás no me puede tocar. ¿Cuándo dice la Biblia? Por medio de la fe en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice el Señor. Jamás me voy a cansar de decir: Dios no nos llamó para fracasar. Dios no nos llamó para que seamos vencidos por el enemigo. Tenemos que pisotearle al enemigo nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, por medio de la fe. Por eso es aquí. Y tomar después dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Y estas señales le seguirán a todos, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor. Todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo tiene que aprender a tener fe. Y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, usted tiene el poder de sacar esas fortalezas, de derribar esas fortalezas que usted tiene en su mente, que no le dejan comunicarse con el Señor. Ahí siempre hay argumentos. Por eso dice la palabra. Es palabra del Señor. Le está hablando directo a su corazón en esta mañana. ¿Se da cuenta? Tomad el escudo de la fe. Pero alguien podrá decir por ahí: es que yo no tengo
se necesita tener alta fe. No, usted no necesita mucha fe. ¿Cuál es la semilla de la planta más pequeña? ¿Cuál es la semilla? La mostaza. Es una semilla bien pequeñita, pero cuando cae, revienta y esa planta va creciendo y se hace un árbol frondoso donde muchas aves hacen su nido y vienen a reposar en su sombra de ese árbol. ¿Se da cuenta? Si usted tiene fe como una semilla de mostaza, dice la palabra, le dirá a esa montaña, ve al mar, y la montaña se va a ir al mar, dice la palabra de nuestro Señor. Tenemos que aprender a tener fe en Cristo Jesús, hermano, para poder vencer esa fortaleza, derribar esa fortaleza y esas murallas que no nos permiten tener una fluida relación con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Es eso lo que pasa con nosotros. Porque no estudiamos la palabra, no nos alimentamos de esta palabra. Día y noche, en cada momento, usted tiene que leer la palabra. Es ella la que nos fortalece. Es un arma espiritual. El escudo de la fe dice, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Está escrito, ¿no? Palabra del Señor. ¿Cómo va a frenar? Va a apagar los dardos satánicos con la fe. Señor, estoy contigo. A mi lado, Señor, estás tú, Padre Santo. Y alrededor mío hay muchos ángeles que son guardas míos, mi Señor. Por lo tanto, el enemigo no tiene potestad sobre mí ni sobre mi familia, mi Señor. Por fe lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos derribando esas fortalezas, vamos derribando esas murallas. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor es tan perfecto, que nosotros al entrar en su milicia, somos nosotros soldados del Señor, somos guerreros del Señor, para derribar fortalezas, para derribar las murallas de Jericó que hay en su mente. El 17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué era lo que les decía? ¿Cuál es la espada que debemos saber usar nosotros? La espada es esta palabra. Debemos aprender a usarla, a atesorarla, a amarla y tenerla nosotros siempre en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y obedeciéndola vamos a ser más que vencedores, porque el Señor nos demanda obediencia. Es lo único que Él pide: fidelidad y obediencia. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? El casco. El casco. En sentido físico, ¿por qué se ponen casco los que manejan moto? Porque están protegiendo la cabeza. Usted en su cabeza tiene que tener la fe y la seguridad de que usted es salvo. Eso es una de las armas que el Señor nos da. Sin dudar, porque si usted duda es porque hay argumentos en su mente. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? ¿Cuántos son salvos? Amén. Estoy viendo, poca gente, ¿no? Hay argumentos en nuestra mente. Hoy día vamos a clavar esos argumentos en la cruz del Calvario, le vamos a dar muerte de cruz y vamos a estar seguros de nuestra salvación en Cristo Jesús, nuestro Redentor y Consumador. Él, para que usted tenga la seguridad de ser salvo. El yelmo, dice aquí. ¿Se da cuenta? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra arma. El yelmo, el casco, un arma. La Biblia
la espada de dos filos que traspasa el corazón del hombre y lo quebranta, es un arma que debemos aprender a utilizar ¿contra quién? Contra el enemigo, con nuestro adversario, el archienemigo desde tiempos inmemoriales, que es el diablo. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender, hermano. Ya es tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a la iglesia y aún no estamos seguros de nuestra salvación? Porque no estamos usando el chelo de la salvación. ¿Y por qué no estamos seguros? Porque no nos alimentamos de la palabra. No sabemos cómo defendernos. Nos hacen una pregunta en la calle acerca de cómo conocer al Señor, de cómo podemos hacer frente al enemigo, y no podemos citar un verso bíblico porque nosotros no nos preparamos. Estamos en una etapa de preparación, de escudriñar la palabra del Señor. No nos volvamos domingueros solamente. Vamos a los ayunos donde es totalmente de recuperar el ánimo espiritual, donde el Señor nos fortalece mediante la oración, mediante el ayuno. Hay limpieza de nuestra alma. Vamos a estar limpios y no le vamos a estar generando carne para el enemigo. Limpiémonos. A veces tenemos doble ánimo nosotros. Voy y no voy, o aquí y acá. Y vosotros, los de doble ánimo, limpiad nuestros corazones, dice el Señor. Limpiad nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros debemos leer la palabra del Señor, escudriñarla y ponerla por obra en cada vida, en nuestras vidas. Ser luz en todo el mundo. ¿Se da cuenta? Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí la palabra. ¿Cuál arma más tenemos? De lo que le estaba hablando no hace rato. ¿Cuál arma más tenemos, hermanitas y hermanitos? El versículo 18. Esto es muy importante, hermano. Todas las armas son tan importantes. Pero sabemos ocuparlas, sabemos utilizarlas. ¿Qué tal que entre el ladrón a su casa, que entre el ladrón y por decir, no es para que lo hagan, ¿no? Por decir, ahí tiene usted un fusil FAL, aunque esté descargado, pero si el maleante va a ver que usted está con el arma, aunque no le dispare, él va a huir. Él va a huir. Pero tiene que tener el arma. ¿Se da cuenta? Y tiene que saber utilizar el arma del Señor. Tiene que saber orar. Tiene que ir a los ayunos. Tiene que ayunar para que el Señor vaya limpiando esa inmundicia, ese sarro, esa costa, ese caparazón que hay, que no permite entrar ni salir palabra del Señor. Usted no puede dar palabra ni puede recibir palabra, porque siempre va a estar enojado, va a estar disgustado, va a estar protestando contra alguien que está predicando el Evangelio. No, pues si ahora no es domingo, domingo voy a ir. No voy a vivir pues en la iglesia todo el tiempo. Tengo que trabajar. El Señor no le pide eso. Le pide obediencia. Obviamente que usted tiene que trabajar, pero no haga de su trabajo un Dios. ¿Se da cuenta? No haga de la comida su Dios. Retenga un día, 2 días para el Señor. Dedíquese al Señor. No le esté dando las migajas al Señor. El Señor en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, dice el Señor. Pero nosotros le damos las migajas al Señor. Es que si tengo tiempo, es que si puedo voy a ir. Es que primero voy a ir donde mi compadre. Me comprometí con él, no puedo fallar. Al Señor le falla, pero a los demás no puede fallar. ¿Por qué? Porque lo está dejando al Señor Dios Todopoderoso, el que le da la vida, el que le da el aire para que respire, el que le da trabajo, el que le da familia, el que le cuida a la familia, lo deja en último lugar. ¿Se da cuenta? Por eso no venimos a la iglesia, por eso no leemos la palabra en nuestra casa, no la leemos con nuestros hijos, no hay reunión familiar. Hay fortalezas en nuestra alma. Estamos perdiendo.
el enemigo va arrasando con ese terreno que Dios nos ha dado para conquistar. Primero Jericó y luego hasta conquistar la tierra de Canaán. Esa tierra que está aquí en nuestra mente. Ahora es espiritual. En los tiempos de Josué era física. Había que pelear a espada, cuerpo a cuerpo. ¿Para qué? Para ir tomando la tierra que el Señor les había prometido. Y en esto, en Jericó, era la primera ciudad que tenían que tomar para tomar las demás ciudades de la tierra de Canaán. ¿Se da cuenta? Vamos a continuar con el último. Dice aquí el 18, la última arma. Son 7. Vayan tomando en cuenta. Son 7 armas que el Señor nos ha entregado para poder ser vencedor y poder gozar de una vida plena en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Dice: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo debemos orar, hermano? ¿Cómo debemos orar? ¿Será que debemos orar, oh Señor? No. Esa oración no llega ni al techo, hermano. No llega ni al techo. Por eso dice aquí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si dice oración con toda súplica, ¿qué tiene que hacer? Arrodillarse. Señor, te suplico una y otra vez al Señor, hasta quebrantar el alma y llorar. La oración y el arrepentimiento viene acompañado con llanto. Si no hay llanto, no hay verdadero arrepentimiento. No hay quebrantamiento. La semilla tiene que quebrar el caparazón para dar fruto y nacer. Nosotros tenemos que ser quebrantados en oración, quebrantados y llorar delante del Señor, pidiendo con súplica, ruego, dice su palabra. El que no siente ganas de llorar, hermano, no ha quebrantado su alma todavía. Hay argumentos, hay fortalezas ahí que no le permiten quebrantarse para que usted dé frutos. Tiene que dar fruto, hermano, porque esos son los beneficios del Espíritu Santo. Esos son los resultados de haber recibido el Espíritu Santo: amor, benignidad, paciencia. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Si no hay eso, lo hacemos mentiroso al Señor. Sobre todo el amor, la fe, y la fe sin obra no sirve, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando por cada uno de nosotros, velando por cada uno de nosotros, porque nosotros somos los santos de Dios, porque hemos sido apartados del mundo por nuestro Señor, para un propósito que Él tiene con nosotros. Usted aceptó a Cristo Jesús. Dios tiene un propósito, un proyecto con su vida. Descúbralo en los ayunos y oración. Tiene que ayunar para que el Señor le revele cuál es lo que tiene el propósito con su vida. Es en la oración y los ayunos que se descubre todo esto. Usted puede ser predicador, puede ser alabador, cantor, puede tocar instrumentos musicales. Pero si no ora, si no ayuna, no lo va a descubrir, hermanito. En el amor de Dios les digo, ayunen, hermano. Ayunemos. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, por los problemas de este mundo. Todos tenemos problemas, hermano. Tenemos muchos pensamientos en nuestra mente. ¿Se da cuenta? Tenemos que hacerlo, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es perseverancia, hermano? Perseverancia es pues todos los
los días. Orar en todo tiempo donde nos encontremos. Yo ahorita estoy hablándoles a ustedes la palabra del Señor, pero puedo estar orando en el Espíritu, pidiendo que le esté abriendo su entendimiento para que ustedes entiendan la palabra del Señor y la acojan, la atesoren en el corazón y la pongan por obra. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo es las armas? Vamos a leer una vez más y luego vamos a pasar otra vez al otro libro que estábamos estudiando. Vamos a leerlo para repasarlo, para que no nos olvidemos y sepamos cuáles son las armas de Dios y vayan contando una por una cuántas armas tenemos para que podamos hacer uso en todo momento de nuestra vida, en todo momento en el transcurrir de nuestra vida de peregrinación aquí en la tierra, sepamos utilizar las armas que Él nos ha dado, porque somos soldados de Dios y militamos en la carne. Militamos en la carne. Pero no vamos a ser esclavos de la carne, porque tenemos las armas para vencer la carne, los deseos de la carne. Podemos vencer. Vamos a leer de nuevo, de corrido vamos a leer. No nos olvidemos, tome apunte, vaya tomando cuántas armas tenemos, son 7. Vaya numerándolas. Desde el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Primera arma. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que estar ¿con quién? Con Jesús de Nazaret en nuestro corazón. Él es la verdad. En Él no hay engaño. En su corazón hay engaño. En su mente hay engaño. Por eso necesita a Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es una arma. Con coraza de justicia, 2. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, 3. Vaya tomando fruto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 4. Con el cual podéis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo, 5. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 7. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hemos aprendido, hermano, cuáles son las armas. Ahora vamos a terminar el estudio que tenemos acá en la toma de Jericó. Hemos quedado en el 5. En el 4 es. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Los 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. Primeramente nosotros vamos, nuestro espíritu va adelante para tomar esas murallas. Primero va el espíritu, y atrás de nosotros vienen 7 sacerdotes que se resume en un sumo sacerdote que se llama Jesús de Nazaret, de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? El sumo sacerdote Jesús de Nazaret, él da las instrucciones como las dio aquí para tomar los muros de Jericó. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice la palabra. Y 7 sacerdotes se llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. ¿Quiénes dan la voz de alerta? ¿Quiénes son? Los sacerdotes. ¿Quién es el sumo sacerdote que da la palabra, que da la orden? Jesús de Nazaret. Él es el que da la palabra. Él da la orden, ya, vayan, porque van conmigo. Sin Él no podemos nada, no somos nada sin el sumo sacerdote. ¿Se da cuenta? Entonces dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina,
todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Quién gritó primero en la cruz del Calvario? El sumo sacerdote. ¿Qué dijo él? Consumado es. Consumado es, dijo el Señor. Nosotros podemos gritar también hoy día: Señor, por medio de la fe que tengo en Cristo Jesús, doy por derrotada y derrumbada esta muralla de Jericó que hay en mi mente, y esta fortaleza que no me deja comunicarme contigo, ni me deja escuchar palabra, ni me deja salir palabra. Por fe en el sumo sacerdote en Cristo Jesús, lo doy por derrotado. En nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Se da cuenta? Y cuando tocan prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Cuando usted ya no tiene esas contenciones, esas murallas y esas fortalezas en su mente, usted puede caminar derecho hacia adelante, derrotando a toda contención, a todo enemigo, a todo argumento que se opone a la palabra del Señor. Porque ya usted limpió su alma. La sangre de Cristo fluye ahí y el Espíritu Santo está con usted. Entonces usted se convierte en un vencedor y va a poder gozar de la palabra del Señor. Se va a poder gozar en medio de la tormenta. Va a decir: estoy con el Señor. Gracias por lo que me han mandado. Gracias por esta enfermedad. Gracias, me gozo, Señor. ¿Se dan cuenta? Porque ya no hay argumentos en su mente, ya no hay fortalezas que se oponen a la palabra del Señor. Por eso dice así: el pueblo, dice, gritará, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno, dice, cada uno derecho. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, firme, hacia arriba, hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia nuestro Padre Celestial, donde un día le veremos cara a cara, tal como Él es. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren derribar en esta mañana esas fortalezas que quedan en su corazón, que quedan en su mente todavía? Levanten la mano los que quieren derribar esas murallas. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a tener una palabra de oración en la cual usted le va a confesar esas murallas, esos pecados, quizás esa envidia, ese rencor, ese deseo de venganza, ese desaliento que tiene todos los domingos para venir a la iglesia. Entrégueselo en la cruz, dele muerte de cruz en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a subir al lugar santísimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios Todopoderoso, amantísimo Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, invocamos tu nombre, Señor, para poder entrar al lugar santísimo en tu mismísima presencia, Señor, y poder declarar, Señor, esas murallas, esas fortalezas que hay todavía en mi mente, Señor, esa envidia, Señor, ese recuerdo recurrente de años que no lo olvido, Señor, ese deseo de venganza que hay todavía en mi corazón, Señor, ese enojo, esa rabia que todavía tengo, ese mal carácter que hay en mí, en mi interior, Señor, quiero sacarlo. Ahora lo confieso, Padre Santo, en la cruz del Calvario le doy muerte de cruz, Señor. Y yo, Señor, quedo libre de todo ello para poder seguir hacia adelante, para poder ir escalando, Padre Santo, hacia arriba y llegar, Señor, un día en tu presencia. Sigue hablando con el Señor. Cuéntale tu problema. Cuéntale cuáles son esos impedimentos que no te dejan llegar, que no te dejan orar, que no te dejan comunicarte con el Señor. Que estás cansado, ese espíritu de cansado, debes entregarlo y exhortarlo, llevarlo, ordenarle en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de ahí, que se vaya al torrente de Cedrón, de ese lugar. Confiésale al Señor en esta mañana. Sigue hablando con Él en su mismísima presencia.
Dios del cielo y de la tierra. Tu gloria es grande, Señor. Tú llenas, Señor, toda la tierra con tu luz. Padre Santo, en esta mañana queremos agradecerte por este momento redimido, Señor, que hemos aprendido a utilizar las armas que nos has dado, porque nunca nos abandonas, Señor. Tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador, Señor. Te damos gracias en esta mañana, porque es lo único que podemos hacer, Señor. Darte gracias, alabarte, glorificarte, Señor. La honra y la gloria y la alabanza es tuya, porque eres digno, Señor, porque eres nuestro Redentor, porque derramaste tu sangre, Señor, en la cruz del Calvario, esa sangre que me limpia de todo pecado, Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, soy declarado hijo tuyo, mi Señor, porque tú me has dado la potestad de creer. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.